Por aquel tiempo Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar, Evangelio de Mateo, es la continuación exacta del Evangelio del domingo 21 del tiempo durante el año, que leíamos la semana pasada, en donde Jesús felicita a Pedro por lo acertado de su respuesta cuando le pregunta a propósito de su identidad, de la identidad de Jesús, y Pedro responde diciendo: Tú eres el Mesías. Y a partir de esa felicitación que Pedro recibe, Jesús le entrega el encargo de animar la iglesia. Pone en sus manos las llaves del reino y le declara que sobre esa fe sólida que ha declarado, la iglesia quedará fundada. Sin embargo, pocos minutos después de esas declaraciones de Jesús acerca de Pedro, viene esta escena. Jesús ahora, acto seguido, anuncia que su camino de Mesías va a ser distinto a lo que el pueblo de Israel esperaba. Su camino va a pasar por el sufrimiento, va a pasar por la incomprensión, va a pasar por la cruz y la muerte antes de la resurrección. Y eso es lo que Pedro no puede comprender. Pedro, que se ha abierto a la revelación del Padre, ahora no puede comprender el modo como eso revelado va a concretarse. Y Pedro, además, como ha recibido esta felicitación de parte de Jesús, se siente ahora, diríamos actualmente, empoderado. Se siente con la autoridad de contradecir a Jesús y de públicamente, delante del resto de los discípulos, hacerle sentir su poder. Dice el texto, Pedro lleva aparte, lleva por delante a Jesús para que los discípulos vean cómo él lo va a reprender, y lo reprende por lo bajo. No puede ser que esto ocurra. Y viene la reacción tan violenta, al parecer, de Jesús. Vete detrás de mí, Satanás, retírate de mi vista, porque eres obstáculo. Porque eso que tú has dicho con buena intención es una tentación también para la humanidad del propio Jesús. ¿Cómo no se va a sentir la humanidad de Jesús reconfortada al saber que Pedro es capaz de ofrecerle su defensa? Pero Jesús sabe que el plan del Padre es otro. Y Jesús está dispuesto en obediencia a plegarse a ese plan. Por eso recrimina a Pedro duramente, pero esa recriminación se convierte a su vez en invitación. El texto griego, que es el original, conserva la forma en que Jesús reprende a Pedro. Le dice en griego, opiso mu, vete detrás de mí. Pero ese opiso mu se utiliza 2 veces en el texto y significa 2 cosas distintas, pero que
asombrosamente se complementan. El primer vete detrás de mí puede ser entendido por sal de mi vista, pero 2 versículos más adelante Jesús vuelve a repetir esa misma expresión y ahora es una invitación al discipulado, al seguimiento. El que quiera venir opiso o mu detrás de mí, es decir, el que quiera ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a aprender a pensar con un criterio que no es propio. Tiene que aprender a hacer la renuncia más difícil de todas, que es la renuncia a los propios criterios, que es la renuncia a los propios planes. Uno es capaz, en el seguimiento de Jesús, a renunciar a muchas cosas. Lo más difícil no es la renuncia a las cosas. Lo más difícil, en el caso de los consagrados, no es la renuncia a la familia, ni siquiera. Lo más difícil es siempre la renuncia al propio criterio, a pensar que Dios tiene que hacer las cosas del modo como yo quiero que las haga y no del modo como Él tiene planeado hacerlas y que son para mí y que es un modo para mí de sentirme desafiado a abrir el corazón, a abrir la inteligencia a una forma de pensar que nos supera, a una forma de pensar que nos queda tremendamente grande, pero que es la forma de pensar de Dios. El camino del seguimiento pasa por ahí. Pedro se siente autorizado para reprender a Jesús porque siente que su declaración ha sido el final de un proceso. Jesús lo invita al discipulado porque sabe que su declaración inicial, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, esa declaración es solo el comienzo del arduo proceso del discipulado.